Será sobre neuropatías periféricas y vamos a hacer lo que siempre hacemos, de reducir un poco el video para quedarnos con la presentación, ¿no? Vamos a poner el video aquí en una esquinita y quedarnos con la presentación como tal. Así que bueno, neuropatías periféricas es el tema de la mañana de hoy. Es un tema muy solicitado porque no solamente cuando uno habla de neuropatía, los nervios están de manera difusa en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y uno puede tener neuropatías en un lugar, neuropatías en varios lugares. Las neuropatías pueden dar muchos síntomas. El paciente puede estar, digamos, limitado su actividad diaria por las neuropatías en diversas, digamos, localizaciones que pueden afectar los nervios periféricos. Pero para saber ¿qué cosa es nervio periférico? Tenemos que saber un poco de neuroanatomía y yo le voy a explicar algunas cositas ahora. Bueno, la neuropatía, lo primero que tenemos que saber es que es un problema frecuente, puede afectar hasta el 10% de la población, entre un 5 y un 10% de la población. Hay personas, hay reportes que dicen de un 3, de un 4, pero bueno, la mayoría pueden llegar hasta un 10%. Los síntomas son en dependencia de los nervios. Si se afectan los nervios, bueno, los nervios motores dan síntomas motores. Déjenme arreglar aquí. Los nervios motores dan síntomas motores. Los nervios sensitivos dan síntomas sensitivos. Los nervios autonómicos dan síntomas autonómicos. Por lo tanto, los nervios pueden afectar diversos tipos de nervios y así será la diversidad de la sintomatología que vamos a presentar. Bueno, también recuérdese que el nervio tiene dos partes. El nervio es como un cable. En ese cable por dentro pasa la parte metálica, el cobre del cable, y entonces ese es el axón de los nervios periféricos. Y la parte que recubre al nervio, que recubre el axón, se llama mielina. Por lo tanto, es importante que saber que también podemos tener afectaciones del axón o afectaciones de la mielina. Por lo tanto, las neuropatías también pueden ser desmielinizantes cuando afectan la mielina y axonal cuando afectan el axón. Y por lo tanto es importante, por los síntomas que presenta el paciente, es vital diferenciarlas de otros trastornos que pueden ser circulatorios, de la misma ansiedad, de debilidad por otras causas como tal. Bueno, vamos a tener en cuenta cómo es el sistema nervioso central y cómo es el sistema nervioso periférico. Aquí, por ejemplo, podemos ver en rosado, rojo, podemos ver el sistema nervioso central, que es el cerebro, con el cerebelo y la médula espinal. En realidad la médula termina como a este nivel aproximadamente. De aquí salen todos los nervios y todo lo que sale de la médula son nervios periféricos. En la primera parte, cuando inmediatamente está saliendo del canal medular, se llaman raíces. Y cuando salen de aquí, varias raíces se unen y forman lo que se llaman plexos. Es decir, hay plexos aquí y plexos arriba. Por lo tanto, la primera parte se llama raíz, la segunda se llama plexo, y después ya de ahí salen lo que se llaman nervios periféricos como tal, ¿no? Pero no sé si han oído el término de radiculopatía. Es la enfermedad de las raíces, de los nervios inmediatamente saliendo del canal medular. Cuando oyen plexopatía, es la unión de varias raíces que forman plexo, y cuando hablamos de nervios periféricos es lo que sale de los plexos como tal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es plexo, esto es raíces, esto es raíces, esto es plexo, y todo lo demás es nervios periféricos, que pueden ser motores, sensitivos o autonómicos como tal. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta varios términos. Los términos sistema nervioso periférico, ya sabemos qué es periférico y qué es central. Los términos raíz, ya lo ubicamos en la presentación, en el dibujo. El término plexo y el término nervio periférico, ya, ¿no? Pero también hay unos términos en cuanto a la afectación de los nervios periféricos. Cuando se afecta un nervio periférico nada más, se llama mononeuropatía. Cuando se afecta un nervio en un lugar y otro nervio en otro lugar, se llama mononeuropatía múltiple. Cuando se afectan dos nervios de forma simultánea, es decir, en ambas manos o en ambos pies, se llama polineuropatía.
Cuando se afecta bilateralmente, pero también puede afectar las raíces, se llama polirradiculoneuropatía. Lo dividí, pero va unido. Y cuando afecta las raíces se llama radiculopatía. Aquí me faltó cuando afecta los plexos, que se llama plexopatía. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar en la mañana de hoy de las mononeuropatías, de las polineuropatías y de las polirradiculoneuropatías. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo así, poco a poco. Bueno, vamos a iniciar con mononeuropatía. Ya sabemos que puede ser única o múltiple. Bueno, pueden ser por traumas directos, habitualmente son por compresión, por trauma, por posiciones que uno, digamos, tenga de forma sostenida durante mucho tiempo. Y vamos a hablar del trauma o atrapamiento o compresiva, de algunos puntos y algunas enfermedades que son muy típicas. Bueno, a nivel de la mano, por ejemplo, vamos ahora a subir el video para poner la mano bien aquí y podamos ver bien. A nivel de la mano se puede afectar aquí, a este nivel, el nervio mediano. Entonces, también se puede afectar un poco más hacia afuera, pegado más al meñique, el nervio cubital. Entonces, cuando se afecta el nervio mediano, que pasa por aquí, por este nivel, entonces podemos tener una enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo. Cuando se afecta el nervio cubital, podemos tener una enfermedad que se llama síndrome de Guyon o mononeuropatía del mediano, mononeuropatía de Guyon. Pero también existe una mononeuropatía que vamos a ver, que es que el brazo se le cae así, el paciente tiene el brazo caído así. Vamos a ponerlo aquí, caído la mano, y es por compresión a nivel de la axila, se llama parálisis del sábado por la noche. Y vamos a cerrar para ver las diapos, y aquí podemos ver cómo la mononeuropatía del mediano da síndrome del túnel del carpo, el síndrome de Guyon, que es la del cubital, el síndrome radial, que se llama parálisis del sábado por la noche. Es decir, en esta parálisis del sábado por la noche, los pacientes se quedan dormidos en una posición anormal y después no pueden levantar la mano, les cuesta trabajo levantar la mano, entonces le da la parálisis del radial. Y por último, la de miembros inferiores, la más frecuente de todas, es la parálisis del peroneo, que el paciente, a veces por alguna postura, a veces por una bota de yeso, una compresión a nivel de la rodilla, puede tener entonces afectación del nervio peroneo que pasa por la rodilla, y el paciente entonces tiene dificultades para levantar el pie como tal. Esto también se puede ver en las lesiones del peroneo, que también se conoce como ciático poplito externo. Se puede ver en los traumas de moto, los pacientes que tienen un trauma con una moto porque las rodillas están como que expuestas, pueden afectarse con mucha frecuencia el peroneo. Bueno, y hay otras enfermedades que pueden dar mononeuropatía, ya sean múltiples, bueno, estas que están aquí, las isquemias, la artritis, la acromegalia, amiloidosis y otras enfermedades que son un poco raras como tal. Entonces vamos a seguimos con las polineuropatías. Ya vimos que poli significa bilateral, ya sea en miembros superiores o en miembros inferiores. Esa toma bilateral puede ser distal. Cuando se refiere distal, se refiere a las manos o a los pies. Es decir, distal es separado del cuerpo, proximal es pegado al cuerpo. Es decir, cuando nosotros nos referimos a una polineuropatía, distal es que está afectando las manos o los pies. Y cuando nos referimos proximal es que está afectando a nivel de la cintura escapular o cintura pélvica. Entonces estas manifestaciones también pueden ser sensitivas, motoras, autonómicas. La etiología es variada, pero sobre todo depende si es distal o es proximal. Las proximales habitualmente son motoras y las distales habitualmente son sensitivas. Es decir, son mixtas de predominio motor o mixtas de predominio sensitivo. Entonces, bueno, vamos a empezar por la distal. Las distales, bueno, como le dijimos, son bilaterales, hay manifestaciones sensitivas, manifestaciones motoras autonómicas, pero principalmente son las manifestaciones sensitivas las que predominan. ¿Y cuáles son las causas de que tengamos una polineuropatía sensitiva motora distal? Para decirle, después vamos a hablar del diagnóstico de las manifestaciones clínicas, pero el paciente habitualmente puede tener adormecimiento, hormigueo, sensación de pinchazo en las manos o en los pies, debilidad distal,
Y las causas las podemos dividir en tipos, ¿no? Bueno, alcoholismo, las nutricionales, por insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades de tejido conectivo, pero la más importante de todas aquí es la diabetes. Pero también hay otras, hipo o hipertiroidismo y el síndrome postgastrectomía. Miren, esto es nada infrecuente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno le hace un tratamiento quirúrgico para reducir el estómago, puede afectar un factor que se segrega en el estómago que se llama factor intrínseco. Y entonces, cuando uno se alimenta, no ingiere entonces adecuadamente los niveles de vitamina B12 y hace un déficit de vitamina B12. Entonces puede dar debilidad, ataxia y una polineuropatía sensitivo-motora con mucha ataxia. Entonces, pero también pueden haber infecciones o una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Tooth, que no es nada frecuente, pero y también pueden haber tóxicos y medicamentosos. Pero hay una neuropatía que se llama neuropatía de fibra fina, que da muchos síntomas sensitivos, puramente sensitivos, pero que en realidad no afecta desde el punto de vista motor. Y cuando le hacemos los estudios neurofisiológicos, la mayoría de las veces salen normales. Aquí, dentro de las causas, las más importantes es el alcoholismo, las nutricionales, la por diabetes y la de postgastrectomía. ¿De acuerdo? De todas maneras, creo que aquí dentro del grupo hay alguien que tiene alguna polineuropatía de este tipo. No voy a mencionar, pero sí tenemos que tener en cuenta que existen pacientes con mucha frecuencia. La diabetes, la mayoría de los pacientes con diabetes tienen neuropatía. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con diabetes y neuropatía? Que no sienten bien los pies, se arreglan los pies, se hacen trabajo o se pueden herir o caminan descalzo y pueden tener una herida, se le puede infectar y bueno, puede terminar entonces en amputación de una parte, de un dedo o de una parte del pie o total. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos, continuamos. Entonces, ya estas son las sensitivas motoras distales. Ahora vamos a hablar de las proximales que son motoras. Aquí fundamentalmente, aunque está puesta la diabetes, debe estar el Guillain-Barré y la 6DP. Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía porque la toma es proximal. El paciente tiene debilidad progresiva, habitualmente está precedido de un cuadro viral, diarreico o viral respiratorio, que puede entonces desencadenar, este virus desencadena una respuesta inmunológica en nuestro organismo y el organismo detecta como ajena la mielina de los nervios periféricos. Y lo que sucede es que la propia respuesta inmunológica tuya ataca los nervios periféricos tuyos. Entonces genera este tipo de enfermedad. Estas dos, Guillain-Barré y la 6DP, tienen este perfil que son inmunomediadas, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero hay otras causas como tal. Bueno, entonces, ¿cuáles son otros síntomas que no son tan frecuentes en la polineuropatía? Bueno, los síntomas de toma de pares craneales, los miembros superiores se afectan mucho menos que los miembros inferiores y puede haber disautonomía. Entonces, cuando tengamos toma de pares craneales tenemos que pensar en esta, cuando tengamos toma de miembros superiores en este grupo y cuando tengamos disautonomías en este grupo. ¿Qué quiere decir disautonomía? Cuando uno habla de disautonomía, quiere decir alteraciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es algo que, cuando uno habla del sistema nervioso periférico, los nervios pueden ser motores, sensitivos o autonómicos. Y los autonómicos son nervios que van a cumplir funciones que no podemos controlar con la voluntad, como por ejemplo la temperatura de la piel, el calor o el frío, las sudoraciones, los movimientos intestinales, el control de esfínter, el movimiento del tubo digestivo para defecar. La función eréctil en los hombres, por ejemplo, es algo que tiene que ver con la autonomía. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo cumple esas determinadas funciones y la disautonomía es alteraciones de esas funciones, es decir, puede tener estreñimiento, dificultad para el control de la orina, dificultad para las erecciones, trastornos en ese tipo, en la esfera autonómica como tal. Bueno, entonces,
Bueno, tóxica. Dentro de las causas encontramos las tóxicas. Y es importante señalar esto porque como estas charlas están dedicadas específicamente para pacientes, tenemos que saber cuáles son los medicamentos que nos pueden generar neuropatía. Y en el caso de utilizarlo, cuáles son, lo que tenemos que tener en cuenta, por lo menos los pacientes, cuando tomen medicamentos, es decir, tengo adormecimiento de las manos, adormecimiento de los pies, a lo mejor estoy haciendo una neuropatía periférica como tal. Dentro de los antiepilépticos, la fenitoína. Dentro de los antiparasitarios o antibióticos, bueno, la nitrofurantoína. Yo puse los más frecuentes, los más comunes, porque no, de nada vale que yo ponga medicamentos o sustancias que no son utilizadas nunca, ¿no? Nitrofurantoína es un antibiótico que se utiliza para la infección de vías urinarias. Metronidazol es un antiparasitario. La cloroquina se utiliza en varias enfermedades, no solo antiparasitario. Dentro del sistema cardiovascular, la miodarona y la procainamida, hidralazina y las estatinas. Hay antineoplásicos, hay otros medicamentos y me falta uno que no lo puse aquí, pero lo voy a tocar de forma muy puntual, que es la vitamina B6. Uno dice, la vitamina es para la neuropatía y cómo que la vitamina me puede generar neuropatía. Sí, la dosis alta de vitamina B6 puede generar toxicidad a nivel de nervios periféricos y puede generando neuropatía. Y después veremos las dosis. No es que la que uno se tome una tableta de complejo B diariamente, no, dosis mucho más alta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neuropatía? Porque los pacientes no te llegan a la consulta diciendo yo tengo neuropatía, no. Sí, el diagnóstico se hace de alguna manera. ¿Y cómo se hace? El paciente te llega habitualmente con síntomas. Pueden ser síntomas sensitivos, pueden ser síntomas motores, pueden ser síntomas autonómicos. Los síntomas sensitivos habitualmente son los subjetivos. El paciente tiene hormigueo, adormecimiento, entumecimiento de las manos, de los pies. Cuando uno lo va a explorar, lo explora, por ejemplo, con un algodón o con un diapasón y puede sentir menos la vibración, siente menos el algodón de manera distal. Entonces, desde el punto de vista motor, el paciente tiene debilidad, es decir, debilidad a la hora de abrir las manos, apretar algo, se le caen los objetos de las manos, tiene dificultad a la hora de deambular porque no puede hacer la dorsiflexión. La dorsiflexión es cuando uno eleva el pie para poder caminar, y este tipo de pacientes cuando tienen debilidad caminan, digamos, sin levantar los pies y pueden tener mucha dificultad. Los síntomas autonómicos, como dijimos, sistema nervioso autónomo, puede haber sudoraciones, cambio de temperatura, trastornos vesicales, estreñimiento, dificultad para tener erecciones en los hombres. Y siempre estos síntomas tienen un apoyo neurofisiológico. Y aquí les puse una foto del equipo de neurofisiología de nuestro hospital. Pero bueno, el apoyo neurofisiológico, uno explora los nervios periféricos, tanto sensitivos como motores, también explora el sistema nervioso autónomo y puede llegar a una conclusión de que sí, que tiene una neuropatía. Bueno, entonces el otro elemento, es decir, primer elemento en el diagnóstico es, ¿tienes o no tienes una neuropatía? Segundo elemento es, ¿cuál es la causa de la neuropatía? Y uno hace los estudios neurofisiológicos no solamente para detectar que tiene una neuropatía, sino también para evaluar el tipo de neuropatía que tiene. ¿Y cómo se valora esto? Se valora con los estudios, vamos a ver los estudios, pero por arriba no vamos a profundizar porque esto es algo bien complicado. Pero en el estudio podemos determinar si es axonal o es desmielinizante, si es proximal o si es distal. Y entonces, teniendo estos dos elementos, el patrón desmielinizante o axonal y el patrón proximal o distal, podemos evaluar cuál es la causa de la polineuropatía. Ya sabemos, por ejemplo, si son proximales motoras, Guillain-Barré es una de las posibles causas. Si son distales, bueno, sensitiva puede ser el alcoholismo, trastornos nutricionales, bueno, ahí tenemos varias causas, ¿de acuerdo? También podemos hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, estudios de sangre. Por ejemplo, en caso de Guillain-Barré hay un aumento de proteína, podemos detectar en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre podemos detectar algún tipo de infección, déficit de vitamina, un sinnúmero de cosas en dependencia al patrón. Pero siempre nos guiamos por el patrón desde el punto de vista neurofisiológico. Bueno, ya
Este es lo que vamos a ver de la neurofisiología. Esto es un equipo, se llama electromiógrafo, hace dos tipos de estudios. El estudio que se llama, bueno, básicamente dos, para neuropatía hace otro, pero para neuropatía hace el estudio que se llama estudio de neuroconducción, que es con corriente, es decir, lo que va a sentir el paciente es corriente. Y el estudio de electromiografía, que es con agujas. Vamos a ver algunos, y sí, nos es muy útil para explorar las raíces, los plexos, los nervios periféricos como tal. Bueno, recuerden que, por ejemplo, está en la médula y cuando sale de aquí, ya esto es sistema nervioso periférico. Y esto va a darle inervación a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Miren, nuestro cuerpo está dividido en unas franjas. Esas franjas se llaman dermatomas. Es como rayas, pero de piel. Entonces, cada dermatoma tiene una letra y un número. La letra corresponde al segmento de la columna, de la médula como tal. C es cervical, T es torácico, L es lumbar y S es sacro. Por lo tanto, y el número es al número de la raíz. Por lo tanto, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ya estamos hablando de los segmentos cervicales. T1 hasta T12 de los segmentos torácicos. L1 hasta L5 de los lumbares y C1 hasta S5 de los sacros. Por lo tanto, si vemos aquí en rosa oscuro, es cervical, moradito, violeta, es torácico, verde es lumbar y azul es sacro. Y ahí podemos ver tanto la parte posterior como la parte anterior de nuestro cuerpo y nos da una noción de la topografía de cada una de las raíces que salen de la médula espinal como tal. Entonces la neurofisiología, en dependencia al área que yo quiera explorar, así están los estudios que quiero hacer. Pero vamos a hablar básicamente de lo que es conducción y lo que es electromiografía como tal. Bueno, la electromiografía con agujas, ¿no? Son agujas estériles, es decir, descartables o desechables, que nosotros vamos a insertar en los músculos. A través de la inserción de esta aguja en el músculo, nosotros podemos detectar la actividad en reposo, la contracción mínima de ese músculo y evaluamos diferentes patrones y sabemos si hay daño axonal, si no hay daño axonal, si hay daño de raíces, pero es con agujas. Cuando usted le indique una electromiografía para estudio de radiculopatía, ya sabe que le vamos a poner agujas que no duelen porque son finas, son chiquitas y se ponen dentro de los músculos, no se le inyecta nada, es decir, es un estudio que lo que va a hacer es ver la actividad del músculo como tal. La aguja se pone en el músculo y no se hace una inyección de nada, no se le pone medicamento, no hay nada, es decir, es una aguja dentro del músculo como tal. Después se pone en reposo, levanta el brazo, mueve el miembro y entonces buscas contracción y esa contracción genera un patrón como tal. Ese patrón, por ejemplo, aquí cuando está en reposo, aquí puede aparecer una línea recta o aparecer estos patrones que son patológicos. En la contracción mínima aparecen estas ondas que se llaman potenciales y en la contracción máxima como que se unen más los potenciales. Y eso básicamente es lo que es la electromiografía. Ahora, el estudio de neuroconducción se hace con este tipo de estimulador. Miren, aquí esto es un estimulador que va a darle una corriente eléctrica, un impulso eléctrico en diferentes partes del cuerpo, pero son partes por donde pasa un nervio. Entonces uno da un impulso eléctrico y genera una respuesta que habitualmente puede ser motora cuando estamos evaluando la parte motora y sensitiva cuando estamos evaluando la parte sensitiva, y esto nos da unos potenciales que se registran, se miden y uno puede evaluar si el paciente tiene o no una neuropatía y si la neuropatía es sensitiva, es motora, si es axonal, si es desmielinizante. ¿De acuerdo? Estos son habitualmente los potenciales que se logran aquí. Por ejemplo, este es el potencial sensitivo del sural. Aquí estamos evaluando el sural y aquí logramos estos potenciales sensitivos como tal, ¿ya? Entonces, este es el estudio del mediano, que uno da un estímulo aquí a nivel de la muñeca y puede evaluar el nervio mediano. Aquí está en la mano. Y entonces aquí todo lo que estamos viendo son
las ramas del nervio mediano, y cuando uno tiene entonces una compresión del nervio mediano, tiene un síndrome de túnel de carpo, que con el mismo estimulador se puede evaluar si tienes un síndrome de túnel de carpo, qué magnitud, porque este tipo de enfermedad tiene un tratamiento específico como tal. Bueno, aquí es los estímulos que damos, aquí es el registro sensitivo, aquí va la tierra, y aquí es otro tipo de estudio que se llama reflejo H, que también nos sirve para ver partes proximales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya hasta aquí, ya hicimos el diagnóstico. Vimos inicialmente que el paciente tiene adormecimiento de las manos, se le caen los objetos o tiene dificultad para deambular, no siente la chancleta. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento depende mucho de la causa, por supuesto, ¿no? Pero existen varias cosas, y voy a hablar ahora de lo que está aprobado internacionalmente. Miren, lo que está aprobado internacionalmente es esto, ¿no? El tratamiento es fisiopatogénico o sintomático. Vamos a hablar primero del sintomático. El sintomático es para mejorar los síntomas, y los síntomas aquí son sensitivos, ¿no? Porque el síntoma motor no lo vamos a poder mejorar con ninguna sustancia que le demos, ¿no? El sintomático está dirigido para mejorar el adormecimiento, el hormigueo, los calambres, las contracturas, y habitualmente se utilizan dos grupos de fármacos: los antidepresivos, que son estos primeros dos que están aquí, o los antiepilépticos, que son estos tres que siguen. Las dosis depende de cada médico, depende de la tolerancia de cada cual, pero habitualmente utilizamos estos grupos de fármacos. Después podemos utilizar entonces lo que es el tratamiento fisiopatogénico. Después no, al unísono, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento fisiopatogénico, estamos hablando de la mejoría de ese nervio, ¿no? ¿Cómo mejoramos el nervio en dependencia de la causa? Por ejemplo, si estamos hablando de una neuropatía nutricional, entonces tenemos que mejorar la nutrición, dar aportes de vitaminas. Si estamos hablando de una polineuropatía en el curso de una diabetes, tenemos que tener un control metabólico adecuado. Así, de nada vale dar las vitaminas si no tienes un control metabólico. Si estamos hablando entonces de una neuropatía por un trauma, por una compresión, bueno, eso nada más que puedes dar un poco de vitamina y tratar de eliminar la compresión si fuese necesario. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, en la Guillain-Barré, entonces nosotros tenemos que aplicar sustancias, medicamentos que disminuyan la respuesta inmune del organismo, como inmunoglobulina o plasmaféresis. Si estamos hablando de la 6-DP, como también es inmunomediada, tenemos que dar esteroides. Bueno, es decir, que vamos a aplicar el tratamiento en dependencia de la causa. No es un saco en el cual podemos darle tratamiento a todos de manera indiscriminada. Pero bueno, las vitaminas, en sentido general, núcleo CMP y este ácido que se llama ácido alfa lipoico, que se comercializa como ácido tióitico, en Nicaragua se ha comercializado en otras ocasiones, es algo que podemos utilizar en muchas neuropatías como tal. Bueno, la vitamina B1, existen reportes, existen muchos análisis que si las vitaminas son buenas, que si no son buenas, pero en sentido general sí son buenas. Es decir, cuando vemos publicaciones, vemos ensayos clínicos que se han hecho con vitaminas y vemos la respuesta de nuestros pacientes, bueno, apostamos por las vitaminas. En sentido general, la vitamina B1 facilita la producción de energía y es antioxidante. La vitamina B6 mejora la síntesis de los neurotransmisores y también inhibe la neurotoxicidad mediada por glutamato. Pero la dosis no debe sobrepasar de 150 diarios, porque más de 150 diarios pudiera provocar toxicidad y pudiera provocar neuropatía. La vitamina B12, bueno, por supuesto, ayuda a la supervivencia de las neuronas, remieliniza, el mantenimiento de las vainas de mielina, por lo tanto, la combinación de las tres pudiera ser muy útil. Por supuesto, y por eso vienen medicamentos que ya vienen como que combinaditos para usar las tres. Entonces, los otros dos medicamentos, el ácido alfa-lipoico, reduce el estrés oxidativo y mejora la microcirculación. Por lo tanto, este medicamento está indicado en la neuropatía del diabético. Y por último, el famoso núcleo CMP Forte, que se puede utilizar en ampollas, se puede utilizar en cápsulas, que este nos ayuda a formar los cerebrócidos y ácido fosfatídico que ayudan a formar
Estas sustancias que son la fingomielina y el glicerol fosfolipídico, que son componentes de la vaina de mielina, por lo tanto es muy útil para la formación de vaina de mielina. Entonces, se han hecho algunos estudios, se han hecho algunos reportes, y yo quisiera como que mencionarles algunos como tal. Por ejemplo, esto es una revisión sistemática del rol de la vitamina B6 en la neuropatía, y que sí, que a pesar de que evidencia que a los niveles elevados, por encima de 150, puede dar toxicidad y afectar los nervios, existen reportes como menos de 100 de forma diaria o una vez a la semana pudiera ser potencialmente favorable en el tratamiento como tal. Hay otros reportes que estaban antes, pero hay también estudios del núcleo CMP y del ácido lipoico, que son muy importantes y que avalan el uso de estos medicamentos para el tratamiento de las neuropatías como tal. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de conclusión, bueno, son enfermedades neurológicas frecuentes, sí, afectan los nervios periféricos y dan síntomas diversos, tanto motores como sensitivos, como autonómicos como tal. Desde el punto de vista del diagnóstico, el diagnóstico es clínico, el paciente nos llega con alguna sintomatología, pero es el apoyo en la neurofisiología quien nos ayuda y nos orienta mucho más. El tratamiento depende de la causa, pero en sentido general las vitaminas, el núcleo y el ácido alfa-lipoico son medicamentos que podemos utilizar en la mejoría de los pacientes como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos. Muchísimas gracias. Vamos a ir respondiendo las preguntas de ustedes.